Buenas tardes. Voy a iniciar con la clase y el tema que vamos a ver hoy es origen y evolución de la jurisprudencia en México. Em, Tenemos aquí en esta diapositiva vemos un poco lo que vamos a ver en esta clase. En principio vamos a hablar del concepto, también de los antecedentes históricos, de la evolución de la jurisprudencia en México, de los tipos de jurisprudencia, la relevancia actual y los desafíos que se pueden presentar. A modo de introducción, tenemos que la jurisprudencia es un concepto clave en el derecho, porque ésta representa la interpretación que los tribunales hacen de la ley. Aunque todos sabemos que la ley es la fuente principal del derecho, pues muchas veces su aplicación genera dudas o ambigüedades. En este punto es cuando entra la jurisprudencia, pues ésta ofrece una interpretación oficial y autorizada de la ley. Entonces, su importancia va a radicar en que la jurisprudencia se convierte en una guía para la resolución de futuros casos similares, pero no debemos confundirla con la ley misma. La jurisprudencia complementa y aclara el marco legal, actuando como fuente formal del derecho. Bueno, la palabra jurisprudencia se deriva de las raíces latinas jus y prudentia, que significan derecho y sabiduría. En México, el vocablo jurisprudencia se va a utilizar preponderantemente en dos sentidos. Una de esas acepciones es la acepción clásica, que es usada para denominar el modo muy amplio y general a a la ciencia del derecho. Y la otra acepción es el conjunto de sentencias que al ser dictadas uniformemente en un solo sentido por disposición de la ley son obligatorias para resolver de la misma manera casos análogos. Bueno, podemos definir a la jurisprudencia como aquello contenido en las decisiones jurisdiccionales que adquiere la calidad de norma jurídica general. También tenemos que se puede definir como interpretación de la ley de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito. Este concepto lo pueden observar también en el criterio con rubro jurisprudencia, concepto, clases y fines, y que ese es el número de registro digital. Ahí lo pueden buscar para que lean toda la tesis. Entonces, como antecedentes de la jurisprudencia en México, tenemos que su uso se remonta a la época colonial, cuando se aplicaba el derecho español, principalmente las leyes de las Indias. Durante este periodo no existía un concepto formal de jurisprudencia, como la entendemos hoy en día, pero ya se sentaban las bases para la interpretación de las normas. Entonces, ya tiempo después, tras la independencia, México inició la creación de su propio sistema jurídico, aunque este continuaba ampliamente influenciado por el derecho español. Fue hasta la Constitución de 1857 que se reconoce formalmente la jurisprudencia y en la época postrevolucionaria, especialmente con la Constitución de 1917. El poder judicial se fortalece, consolidando así la jurisprudencia como una fuente fundamental del derecho. Bueno, la necesidad de publicidad de las resoluciones de los tribunales federales provoca que, por decreto del 8 de diciembre de 1870, Benito Juárez, entonces presidente de la República, estableciera un periódico con el nombre de Semanario Judicial de la Federación, en el que se publicarían todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales desde 1867 y las que se fueron pronunciando en lo sucesivo. Las épocas del Semanario Judicial de la Federación pueden dividirse en dos grandes periodos constitucionales, antes y después de 1917.
Dicha división obedece a que un gran número de tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las épocas primera a la cuarta, es decir, antes de 1917, hoy son inaplicables y por ello se agrupan dentro de lo que llamamos jurisprudencia histórica. Posteriormente, las épocas quinta a la onceava, de 1917 a la fecha, comprenden lo que se considera como el catálogo de la jurisprudencia aplicable o vigente, en virtud de la promulgación de la Constitución de 1917, que sustituyó a la de 1857. La creación de la jurisprudencia va a ser resultado de las condiciones que experimentaba nuestro país, en el cual las sentencias federales de amparo gozaban de mucho más prestigio e influencia que las emitidas por los tribunales comunes, los tribunales de primera instancia. Entonces se necesitaba que en todo el país hubiera mayor certidumbre y seguridad jurídica, dando más firmeza a los fallos y así obligando a los propios tribunales a sostener sus criterios. Y de ahí es que nace la necesidad de crear la jurisprudencia. La Constitución de 1917 marca un hito importante en la historia de la jurisprudencia en México, ya que fortalece significativamente al Poder Judicial. Aquí se van a establecer las bases para lo que hoy se conoce como jurisprudencia obligatoria, que es aquella que se genera a partir de 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido, dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por tribunales colegiados. Este procedimiento asegura que la jurisprudencia no sea resultado de decisiones aisladas, sino de un consenso repetido sobre la interpretación de la ley. Y a partir de este momento, la Suprema Corte se consolida como el máximo órgano intérprete de la Constitución. El establecimiento de la jurisprudencia obligatoria se debe inicialmente al pensamiento del jurista mexicano Ignacio Luis Vallarta, quien propuso en su proyecto de ley de amparo, esencialmente aprobado en 1882, que el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 5 resoluciones pronunciadas en el mismo sentido tuviese carácter imperativo para los tribunales federales y así se consagró expresamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles hasta 1908. En un principio, la Constitución Federal no regulaba la jurisprudencia, pero sí lo hicieron así las leyes de amparo tanto de 1919 como de 1935. Posteriormente, durante la vigencia de la quinta época de este semanario judicial de la Federación, este, se reformó la Constitución de 1917 y se consignó esta figura, pero solo respecto al juicio de amparo, y por ello fue reglamentada por los artículos 192 y subsiguientes de la Ley de Amparo. Es decir, esta figura en un principio se derivaba del juicio de amparo, pero en la actualidad ya no es así. Bueno, continuando. Uno de los momentos claves en la evolución de la jurisprudencia en México fue la reforma judicial de 1994, que introdujo los conceptos de tesis de jurisprudencia y tesis aisladas. Las tesis de jurisprudencia son aquellas que tienen un carácter obligatorio, mientras que las tesis aisladas son decisiones de un solo caso que no tienen fuerza vinculante. También se introdujo el mecanismo de jurisprudencia por contradicción, que permite resolver discrepancias entre diferentes tribunales. Las reformas han variado el número de sentencias necesarias para crear jurisprudencia, con el fin de hacer el proceso ya sea más flexible o más riguroso, según sea el contexto del país en ese momento. Esto refleja cómo la jurisprudencia en México ha sido un sistema dinámico, siempre adaptándose a las necesidades del país. Ahora, les mencioné anteriormente la reforma de 1994, que fue una gran reforma en materia constitucional. Esta reforma abarcaba 3 rubros principales: seguridad pública, procuración de justicia y administración de justicia.
Hablaré solamente un poco de lo que respecta al rubro de administración de justicia, pues que es el que nos importa a nosotros. Por lo que respecta a este rubro de la reforma, esta se ocupó de cinco grandes temas: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad y reformas al juicio de amparo. Hablando un poco de los cambios que se hicieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa reforma de 1994, tenemos que desde la Constitución de 1857, la Suprema Corte de Justicia adquirió el perfil con la que hoy se le identifica, es decir, con una función doble, tanto de órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, como de órgano de control de la legalidad de los actos de la autoridad pública, ambas en su última y definitiva instancia. Sin embargo, a partir de la reforma judicial de 1951, se inició una constante tendencia para quitarle poco a poco esas funciones de control de legalidad a favor de los tribunales de circuito, que fueron creados en ese entonces, hasta que finalmente en la reforma de agosto de 1987 prácticamente quedó sin esas funciones. Únicamente le restaban dos: el derecho de atracción que tenía y la resolución de la contradicción de tesis de jurisprudencias establecidas por los tribunales colegiados de circuito. Bueno, con esta reforma, en muy amplios términos, se redujo el número de ministros de 26 a 11, que es el número que había operado desde 1824 hasta 1900 y desde 1917 hasta 1926, siendo este número, el de 11 ministros, el que se considera adecuado para la cantidad de asuntos que se tienen por resolver, los cuales deben ser conocidos por el Pleno. En aquellos asuntos en que hubiera establecido jurisprudencia, estos pueden ser derivados no solo a las salas, sino incluso a los tribunales colegiados de circuito. Además, anteriormente, el término de duración del encargo de ministro de la Suprema Corte era la edad de 70 años. Y con esta reforma de 1994 se quita ese límite y se fijó un periodo de duración del cargo de 15 años. Además, en el artículo transitorio correspondiente se estableció una escala para que los ministros que ya estaban designados en ese momento pudieran concluir en diversas fechas y no hubiera un cambio total de ministros en bloque. Esto estamos hablando de la reforma de 1994. Sin embargo, sabemos que el año pasado también hubo reformas constitucionales que modificaron esto. Entonces ahí les puse una notita que ya con la reforma del 2024 se redujo aún más el número de ministros. Entonces la Suprema Corte ahora se integra por 9 ministros y estos tienen una duración en su cargo de 12 años. Otra de los cambios que hubo con la reforma de 1994 lo fue que se dispuso que el Ejecutivo presentara una terna ante el Senado para que, previa comparecencia de los señalados, la Cámara Alta eligiera al que vaya a ocupar el cargo, con una votación calificada de 2/3 partes de los senadores presentes. Entonces el Senado tenía 30 días improrrogables para hacer la designación. Si no lo hacía, el presidente podía hacer la designación. Igualmente, la Cámara de Senadores podía rechazar la terna, en cuyo caso el Ejecutivo debe formular una nueva, pero si la Cámara la volvía a rechazar, el presidente de la República haría la designación. Esto, como les vuelvo a comentar, que estamos hablando de la reforma de 1994. Todos sabemos, ha sido muy sonado, que ahora va a ser diferente la forma de elegir a los ministros. Ahora, los tipos de jurisprudencia en México. En México se clasifica la jurisprudencia dependiendo de varios rubros.
La más importante es la jurisprudencia obligatoria, que como ya lo hemos mencionado varias veces, surge cuando se cumplen ciertos requisitos, como lo son 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido. Otro tipo importante de la jurisprudencia es por reiteración, que también se crea tras varias decisiones coincidentes de los tribunales. La jurisprudencia por contradicción también es otro tipo de jurisprudencia y esta surge cuando hay divergencias entre tribunales y la Suprema Corte. Y la Suprema Corte debe resolverlas para unificar criterios. Por último, tenemos las tesis aisladas, que estas no tienen carácter obligatorio, pero son opiniones importantes que pueden influir en decisiones futuras, sirviendo de guía a otros jueces. Aquí hay una imagen que subió el Consejo de la Judicatura Federal y que explica un poco de la diferencia entre las tesis aisladas y las jurisprudenciales. Tenemos que, mientras que las tesis aisladas contienen únicamente criterios orientadores que pueden servir de guía a las personas juzgadoras, que si bien pueden servir de guía, también pueden totalmente ignorarlas, porque como les digo, estas tesis aisladas únicamente son criterios orientadores y no van a tener un carácter obligatorio. Por el otro lado, tenemos a las tesis jurisprudenciales, que estas sí contienen criterios vinculantes, es decir, que son obligatorias para las personas juzgadoras con el propósito de que con ellos resuelvan los asuntos sometidos a su conocimiento y así haya un poco de uniformidad en las decisiones de los jueces. Ahora, también otro criterio para clasificar a la jurisprudencia sería, como ya lo hemos mencionado varias veces y en la clase anterior incluso, que hay jurisprudencia orientadora y obligatoria. La orientadora, pues, es esa que tiende a la tendencia que en general impera en el ámbito judicial, es que los criterios uniformes y reiterados de los tribunales superiores respecto a las leyes que les corresponde aplicar influyan en los órganos jurisdiccionales que les sigan en grados inferiores, sin que esto esté necesariamente determinado por la ley. Es decir, hay una tendencia muy marcada respecto a que si hay, si hay un criterio de un juzgado superior, el juzgador inferior generalmente sigue ese criterio. Y esto pues no es obligatorio. Él lo sigue básicamente pues porque porque quiere utilizar ese criterio y entonces se orienta con ese criterio que ya estableció un juzgador superior y así resuelve su asunto. Y por el otro lado está la jurisprudencia obligatoria, que como ya hemos dicho numerosas veces, no es solo una decisión, sino que esta ocurre cuando, eh, cuando se obtienen 5 sentencias en el mismo sentido. Eso no sucede en países en los que impera la regla del precedente, porque estos obligan a los jueces y a los tribunales con un solo criterio. Al contrario de México, en el que se necesitan 5 sentencias ininterrumpidas, por otro en contrario, que provengan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno y en salas, y de los tribunales colegiados de circuito, ambos en su ámbito competencial respectivo, en las que además se cumpla con los requisitos de votación que establece la ley. Otro criterio de clasificación de la jurisprudencia sería por si es una jurisprudencia confirmatoria, interpretativa o supletoria. Esta clasificación la pueden ustedes observar en la jurisprudencia denominada jurisprudencia, caso en que su aplicación está sujeta al principio de no retroactividad, con registro digital 190663. Aquí les pongo el registro digital para que si ustedes gustan consultar el criterio y puedan ustedes leer esto que les voy a comentar. Ese criterio nos habla de que existen 3 tipos de jurisprudencias: la confirmatoria, la interpretativa y la supletoria.
La confirmatoria es aquella que simplemente corrobora el sentido claro y preciso de una ley. La segunda es la interpretativa, que determina el alcance de una norma legal definiendo su contenido, es decir, la interpreta. Y la tercera es la supletoria. Esta llena una laguna de la ley por no haber previsto el legislador todas las hipótesis que pudieran presentarse sobre un problema jurídico determinado, caso en el que, ante el vacío de la ley, la jurisprudencia viene a constituir una verdadera fuente formal del derecho, al integrar al orden jurídico una norma general, abstracta, impersonal y obligatoria. Entonces, este tipo de jurisprudencia, les digo, pues el legislador no va a poder determinar cada hipótesis que se pueda dar. Suceden un montón de casos y hay muchas variables, y entonces es ahí donde puede entrar la jurisprudencia a interpretar, o más bien a llenar esas lagunas de la ley, esos vacíos legales que dificultan la función jurisdiccional. Ahora hablemos un poco sobre la formación de la jurisprudencia. En el artículo 215 de la Ley de Amparo, tenemos que la jurisprudencia se va a establecer por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Si recuerdan, como les mencioné en un principio, la Carta Magna no reguló la jurisprudencia hasta tiempo después, sino que fue la Ley de Amparo donde primero se reguló la jurisprudencia, y es de ahí de donde nacen estos tres tipos de formas en las que se forma jurisprudencia. Entonces, la primera es por precedentes obligatorios. Viene consagrado en el artículo 222, el cual nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Básicamente aquí tenemos que el razonamiento que hacen los magistrados en las sentencias que dictan va a ser obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales cuando éstas se hayan tomado por mayoría de votos. Sin embargo, se excluye a las cuestiones de hecho o de derecho que no hayan sido estrictamente necesarias para justificar la decisión que se tomó. La segunda forma en la que se crea la jurisprudencia es por reiteración, y esta la podemos observar en el artículo 224, igual de la Ley de Amparo. Y tenemos que se establece jurisprudencia por reiteración cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Esto es de lo que hemos estado hablando, de cómo se forma la jurisprudencia. Con 5 sentencias que tengan un mismo criterio y que no hayan sido interrumpidas por otra en contrario. Y ya la última, la tercera forma de creación de jurisprudencia sería por contradicción. Esta se establece para dilucidar o resolver criterios discrepantes o contradictorios entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o entre los plenos de circuito o tribunales colegiados de circuito. Estos artículos que nos hablan de las formas de crear jurisprudencia, como les comento, están en la Ley de Amparo, son el 215, 222, 224 y 225, por si los quieren checar. Y por último, se me hizo interesante agregarles aquí que antes existía otro criterio para la formación de la jurisprudencia, y este era por sustitución, que consistía en la renovación de un criterio y el abandono de otro existente. Podía ser solicitado por cualquier tribunal colegiado de circuito al pleno de circuito que perteneciera, que se sustituya la jurisprudencia por contradicción que se hubiera establecido por un criterio nuevo.
También lo podían solicitar los plenos de circuito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas de la Suprema Corte ante su propio pleno. Esta forma de creación de la jurisprudencia ya se eliminó por una reforma judicial que hubo en el 2021, pero solo hay para que lo sepan que antes existía esta forma de crear jurisprudencia, pero ya no está vigente. Ahora, hoy en día la jurisprudencia tiene una gran relevancia en México porque proporciona una guía clara para la interpretación judicial. Esta es fundamental para asegurar que la ley se aplique de manera coherente en todo el país. La jurisprudencia es la que contribuye a la estabilidad y certeza jurídica de los criterios, permitiendo a los ciudadanos y cualquier justiciable predecir cómo se va a aplicar la ley en casos específicos. Era lo que les hablaba en la primera clase, que si es un caso muy similar o incluso igual, pues la ley se debe aplicar de la misma forma. Y es ahí donde entra la jurisprudencia para obligar a los juzgadores a precisamente aplicar los criterios que los altos tribunales ya hayan definido. Además, también es un pilar en la protección de los derechos humanos, ya que muchas decisiones de la Suprema Corte han sido esenciales para garantizar y proteger los derechos fundamentales. Por último, otra de las razones por la que la jurisprudencia es muy relevante en México es porque actúa como un instrumento de control constitucional, permitiendo adaptar la interpretación de la Constitución a nuevas realidades sociales. También lo platicamos un poco en la clase anterior, que a veces la ley pues se va quedando un poco atrás, ¿no? Por su misma naturaleza, el juzgador no va a poder alcanzar a veces a la realidad social. La sociedad evoluciona mucho más rápido de lo que puede legislar el legislador precisamente. Entonces, ahí es donde entra la jurisprudencia. Al momento de interpretar las normas ya establecidas, puede crear nuevos criterios para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A pesar de su importancia, la jurisprudencia en México enfrenta varios desafíos. Uno de los principales, es el acceso limitado a la información jurisprudencial por parte de los ciudadanos, quienes muchas veces no comprenden o desconocen su aplicación. Y pues sí creo que en este punto está muy acertada esa opinión, porque incluso muchas veces los mismos litigantes desconocen ciertos criterios hasta que ya es aplicado por el juzgador y entonces dicen, ah, yo no sabía que podía ser así. Entonces, sí considero muy importante la jurisprudencia para los litigantes, para los ciudadanos en general, pero pues como lo menciona este punto, es difícil su acceso porque mucha gente desconoce incluso de su existencia y más aún pues de su aplicación, ¿no? Incluso para un juez, pues a menos que esté en constante actualización, que es lo correcto, es lo que deben hacer los jueces, pues también algunos criterios desconocen, pero es por eso que hay que estar en estar investigando constantemente y en constante actualización para siempre conocer los criterios más actualizados de jurisprudencia y así poder usarlos a nuestro favor. Otro de los puntos es que existe el riesgo de variabilidad en la interpretación, ya que los tribunales inferiores pueden no seguir siempre las directrices establecidas en la jurisprudencia, ya sea por la Suprema Corte o los tribunales de circuito. Este, esto es también muy acertado, lo cual no debería suceder. El juzgador de un rango inferior debe acatar la jurisprudencia y no debe darle más interpretación que la que ya fue establecida por la Suprema Corte. Entonces, ese también es un punto muy importante. Otro reto que enfrenta la jurisprudencia es la evolución lenta en temas emergentes como tecnología o medio ambiente, donde los cambios en la sociedad son muy rápidos y las decisiones judiciales pues tardan en adaptarse a esos cambios.
Sí, como les acabo de mencionar, pues la sociedad va a evolucionar mucho más rápido de lo que puede evolucionar la ley y es entonces donde la jurisprudencia pues también se enfrenta a ese reto porque pues bueno, los ministros únicamente se van a ocupar de interpretar la ley existente, no pueden legislar. Entonces es ahí otro reto que enfrenta la jurisprudencia. Finalmente, la formación continua de jueces es crucial para asegurar que las decisiones estén a la altura de los desafíos legales y sociales actuales. Es lo que les comento. El juzgador, pero no solo el juzgador, incluso los litigantes deben estar en una constante formación para poder afrontar esos desafíos que nos presentan las leyes y poder aplicarlas de manera correcta. Y ya por último, pues para concluir, la jurisprudencia es un pilar fundamental del sistema judicial mexicano. Ha sido clave para la consolidación del Estado de Derecho, proporcionando estabilidad y certeza en la interpretación de la ley. Sin embargo, es crucial que la jurisprudencia siga adaptándose a nuevos retos, como la digitalización y el acceso abierto a las decisiones judiciales para todos los ciudadanos. En un futuro cercano, la jurisprudencia jugará un rol aún más importante en la protección de derechos emergentes, como los relacionados con la privacidad digital y el medio ambiente. Por lo tanto, debemos esperar una evolución hacia un sistema jurisprudencial más accesible, inclusivo y dinámico. Aquí les pongo algo de la bibliografía que yo utilicé por si la quieren checar. Son dos trabajos de investigación muy importantes. El primero es la jurisprudencia en México, su evolución e importancia, y también para informarme un poco sobre la reforma judicial, utilicé del 94, utilicé este abstracto que se llama La Reforma Judicial Federal Mexicana de 1994. Entonces aquí se los dejo igualmente, pues por si quieren darles una checada. No es material obligatorio, es nada más para que sepan de dónde saqué la información y pues que si la quieren consultar, también ahí lo tengan. Todo lo está en internet. Pues ya sería todo. Igual cualquier duda que tengan, em, pueden preguntarme, estoy al pendiente de eso y pues espero les guste este tema y lo hayan entendido y cualquier cosa, pues aquí estoy. Muchas gracias.